Hola, buenas noches a todos. Hoy estamos aquí, hoy viernes, reunidos, Inma, Moisés, Galacer, para presentar el tema las capacidades del ser. Damos paso a nuestro amigo y compañero Moisés, cuando tú quieras. Oh, hola, buenas noches a todos y a todas. Como ya explicamos la otra charla, la intención es ir compartiendo un poquito de información que me ha ayudado en mi camino, en mi proceso, para que pueda usarlo todo aquel que le valga, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, tanto Inma como tú, Ana, también me preguntáis, ¿eh? Para que no sea solo el monólogo. Pero al final la intención es esa, es compartir, ¿vale? Os explico, yo de pequeño era el típico niño puñetero que quería saberlo todo, que siempre preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué no? ¿Y por qué no de otra manera? Etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando no entendía algo o cuando se me explicaba que algo era así y punto, que además era la frase, ¿no? A mí me parecía muy bien, pero me suponía un problema sobre todo cuando tenía que hacer algunas cosas o actuar de una manera determinada y yo no lo estaba sintiendo o no lo estaba entendiendo o no estaba de acuerdo con ello. Supongo que os habrá pasado a todos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos que hacer algo y estamos o nos sentimos obligados a hacer aquella cosa de una manera determinada? ¿Vale? Pues esto es lo que me llevó a mí a hacer ese camino, esa búsqueda de conocimiento, ¿no? Y como las casualidades no existen, justo esta semana, que si no lo comento ahora se me olvidará, uno de mis amistades de Facebook ha colgado una frase que me ha llamado, ¿no? Que me ha gustado mucho. Y la frase decía así, el enfrentamiento real no es entre el bien y el mal, sino entre el conocimiento y la ignorancia. Entonces se habla siempre de que la conexión es ese amor, pero como ya os dije y os iré remarcando, desde mi información es una dualidad, es amor y sabiduría, es femenino y masculino. Ahí está, digamos, la creación del propio ser todo y de cada uno de nosotros. ¿Vale? Entonces, la intención tampoco es liarme mucho, porque haremos más charlas, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de las capacidades del ser. Cuando hablamos de capacidades del ser, he querido hacer esta pequeña charla porque me encuentro muchas personas que cuando vienen a los cursos, las terapias o en el día a día, precisamente quieren eso, ¿no? Quieren poder conectar, quieren poder escuchar, quieren poder hablar con otros seres, o quieren videncia, o quieren sanación, que por supuesto tenemos que entender que al final no dejan de ser capacidades, pero como muchas otras, como el tener el arte de la pintura, de la música, de la comprensión, de lo que fuera, ¿no? Pero realmente no voy a hablar de estas capacidades. Estas capacidades son capacidades que ya están en nosotros, o sea, que para mí todos las tenemos. Simplemente es aprender a utilizarlas. Pero las verdaderas capacidades básicas del ser realmente vienen desde la esencia, desde esa primera subdivisión del ser todo, desde esa dualidad de energía del amor y de la sabiduría, o del masculino y el femenino, es lo mismo, teniendo en cuenta que a un nivel energético, todo ser al mismo tiempo tiene la energía femenina y la energía masculina, independientemente del cuerpo físico en el que hayamos nacido. ¿Vale? Esto es muy importante porque tenemos que empezar a salir de todas las guerras donde se nos han metido y nos hemos metido. ¿De acuerdo? Porque al final, como hablábamos en la otra charla, el despertar, el verdadero despertar es coger conciencia. Ve una manita ahí. ¿Es que alguien quiere preguntar algo? Sí, Sí, ¿qué Ana, parte dime. correspondería a la masculina, qué parte a la femenina, Moisés? Vale, supongo que esa pregunta saldría. Depende a quién le preguntes. Hay quien te dice que el femenino es la sabiduría y el masculino es el amor. Y depende a quién le preguntes, te lo dicen al contrario. ¿Vale? Al final,
Claro, las divisiones y subdivisiones y la separación siempre se entiende y se ha percibido en el plano físico, que es donde realmente, ahora explicaré, donde realmente funcionamos desde esa supuesta dualidad. Pero claro, a ese nivel energético, realmente no podríamos decir la sabiduría es el masculino o el femenino, ni lo otro es lo otro. Está todo unido, realmente es unido. Y a nivel de seres, ahí está, ¿no? Porque tenemos los ejemplos prácticos del plano físico, pero no nos olvidemos que no deja de ser un reflejo, un espejo de las otras dimensiones, ¿no? Eh, la mujer es la que da luz a la criatura, al bebé, a un nuevo ser, ¿vale? Entonces se supone la mujer está en ese amor incondicional, ¿no? Que se le dice, que se supone que sería lo más parecido a ese amor cósmico o al amor universal o como queramos entenderlo, ¿no? Pero la mujer está en un cuerpo femenino, por lo tanto, en teoría, funcionando más desde su energía femenina. Pero no quiere decir que siempre estemos funcionando en el femenino o siempre en el masculino. Podemos, más que podemos, continuamente estamos usando ambas partes. De ahí está el objetivo de coger esa conciencia y de aprender a aprovechar ambos lados, ambas energías, porque de esa manera nos completamos, de esa manera estamos llegando a esa unión que realmente es lo que somos y entonces al mismo tiempo podemos usarlo. A nivel personal, yo mismo en mi propio proceso la versión me ha ido variando, ¿vale? De a veces me vibraba más que el masculino era el amor y que el femenino era la sabiduría. Pero depende cómo lo planteemos, a veces podemos verlo al revés, ¿vale? Al final, cuando hablamos, que ahora ya explicaremos más de las capacidades, al final las capacidades básicas del ser es crear. Y para crear siempre está esa unión. Está como la idea del qué se va a hacer y está la parte del hacerlo. ¿Vale? Por lo tanto, una sabiduría que me da esa chispa, me da esa versión de ese algo nuevo y una fuerza que me ayuda a crearlo. Y cuando hablamos de crearlo, no es solo crearlo, ¿eh? Compartirlo y expandirlo. ¿De acuerdo? Así que, aunque a nivel terrenal no te lo puedo acabar de aclarar, eso podríamos decir que lo dejamos en plan de la duda más del mental humano, ¿vale? Si yo ahora te dijera lo uno o lo otro, habría quien estaría de acuerdo y quien no. Y mi intención no es separar ni entrar en guerras. Entonces, los que sintáis que el femenino es sabiduría y el masculino amor, estupendo. Los que sintáis que el masculino es sabiduría y el femenino amor, estupendo. Ujú. ¿Vale? Perfecto. Genial. Pues a lo que íbamos. Al final, la experiencia y el buscar información me ha hecho llegar al punto de vista que hemos llegado muchos, ¿no? De que al final la vida no deja de ser, pues eso, una experiencia donde venimos a aprender, a disfrutar, a experimentar, en definitiva, pero no deja de ser como un juego más. Y como os decía, en esa resonancia, en ese espejo que hace el plano físico de los planos energéticos, en cualquier juego que compremos, juegos de mesa, juegos de ahora modernos de los ordenadores, de las consolas, lo que sea, incluso los juegos que jugábamos los que somos más mayores en la calle, ¿no? Con las piedras o saltando, da igual, el juego que quieras. Si primero no entendemos las reglas del juego y cómo funciona ese juego, algo estaremos haciendo, pero a lo mejor no vamos a llegar a la conclusión del juego o a finalizar de una manera adecuada, vamos a decir, el juego. Pues con la vida pasa un poco lo mismo, ¿vale? Al final, mucha gente, una de sus dudas existenciales es su misión de vida, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? O ya no los demás, ¿para qué estoy yo aquí? ¿No? ¿Qué tengo que hacer yo? Y me he encontrado muchas personas que incluso al entrar en el supuesto mundo espiritual,
todavía se han confundido más de lo que estaban, porque realmente estamos en el momento clave de esa sabiduría, ¿vale? Igual que el amor ya se implantó, pero claro, es muy bonito decir a los demás o a nosotros mismos, tenemos que actuar siempre desde el amor. Cuando algo me gusta, cuando algo estoy de acuerdo, cuando algo me favorece, es como muy sencillo, ¿no? Estar más en ese amor, en esa alegría, en esa... Pero ¿qué pasa cuando algo no me gusta? ¿Qué pasa cuando supuestamente alguien me está dañando o haciendo mala posta? ¿Qué pasa cuando llega una situación con la que no contaba y la que no estoy aprendiendo, sabiendo aceptar? ¿Dónde se queda ese amor? Y es muy complicado a obligarse a uno mismo a tener que ser esa buena persona que nos han machacado siempre, cuando en el fondo no lo estás sintiendo. Porque al final, cuando lo entendemos, nos damos cuenta que estamos tirando, como se dice, piedra en nuestro propio tejado. Si nosotros mismos nos estamos obligando a funcionar de una manera determinada, es tan fácil como eso, o sea, nos estamos obligando. Si es que ya no hay más. La energía base de la acción que yo voy a hacer ya viene desde una supuesta obligación. Por lo tanto, cogiendo conciencia, cogiendo la sabiduría, nos daremos cuenta de cosas que antes no nos estábamos dando cuenta. Por lo tanto, al coger conciencia de algo, también yo voy a reaccionar y a funcionar de una manera distinta. Por eso estamos en el momento que nos dicen de la subida de vibración, pero no es solo una subida de ese amor, es esa unión de ese amor y de esa sabiduría. Si sabemos unificar, aprovechar ambas energías, será como estemos dando ese paso, ese despertar, ese conectar más conscientemente con ese todo y con el propio ser de energía que cada uno de nosotros somos. ¿Eh? Entonces, sin liarnos mucho, para primero entender un poco cómo va el juego y realmente qué son las capacidades y cómo creamos, nos vamos a basar hoy en tres de las leyes universales. Las leyes universales, entre otros escritos, los podemos encontrar en el Kybalión, ¿vale? Son 7, hoy hablaremos de 3 en concreto. Una de ellas, por supuesto, que es la base de toda mi enseñanza, nos dice que realmente todo es energía, ¿vale? No nos lo dice así, claro, ¿no? Pero sí que nos dice que la energía resuena con energía de su misma frecuencia, ¿vale? Esto es una base que antiguamente Jesús y seres que ya vinieron hace años atrás llegaron a esa sabiduría, a esa conexión, a ese entendimiento, pero que la mayoría de la población de aquellos tiempos no eran conscientes y tampoco se tenía las herramientas como para poder demostrarlo. Hoy en día, en el 2023, con la ciencia que tenemos, ya nos están dando las pruebas físicas, incluido para los que somos o hemos sido más cabezones o más incrédulos. Al final no se trata ya de tener esa fe que nos decían antes, fe en qué, no sé, en algo, pero ten fe. Bueno, ahora también, incluso si queremos, tenemos ahí las pruebas, ¿vale? Las pruebas que nos demuestran que realmente es así, que todo, aunque sea lo físico, está creado por partículas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas hasta que nos vamos, como decíamos, los átomos, las moléculas, etcétera. Y todo aquello ya se empieza a, a tener, digamos, como el planteamiento de que existe esa energía, no solo la energía que conocemos en el mundo físico, electricidad, magnetismo y tal, sino esos propios campos energéticos con los que funciona el propio planeta Tierra y con los que funcionamos todos los seres vivos, ¿vale? Por lo tanto, ya damos un pasito más y cogemos conciencia de que no solo somos un cuerpo físico, sino de que también somos cuerpos energéticos. ¿Ok? El universo en sí, en el plano físico que nosotros conocemos, nos da la sensación de que todo está separado.
porque al final, hasta ahora, nos hemos basado sobre todo por nuestros cinco sentidos físicos. Por lo tanto, desde los sentidos físicos, en resonancia, como nos dice la ley, en resonancia solo vamos a estar captando lo que esté también en esa resonancia, en esos propios planos físicos. Por eso se nos dice que cuando hay que la conexión, la evidencia, estas capacidades que se ven más sobrenaturales, que también tenemos que quitarle ese tabú de sobrenatural no tiene nada, al contrario, es lo más natural. Es como hemos funcionado estos últimos miles de años con lo que ha sido, podríamos decir, más sobrenatural o más increíble, ¿no? Pero bueno, el tema es esas propias conexiones se van a hacer desde nuestra parte energética, no desde nuestras partes físicas. Bien, si nos vamos al propio universo como hablábamos, la parte física que conocemos, ya nos hemos dado cuenta y nos han enseñado y nos han explicado y hemos experimentado en nuestras propias carnes, por supuesto, que parece que exista esa separación, por lo tanto, esa dualidad. A esa dualidad le hemos puesto etiquetas, el bien y el mal, el negro y el blanco, la luz y la oscuridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero al final, a nivel energético, no dejan de ser parte de lo mismo, del todo, ¿vale? Volvemos a poner un ejemplo en el plano físico. Puede ser que se dé una circunstancia determinada y depende quién la viva, la está interpretando como positiva para él o para su entorno, o depende de quién la viva, al contrario. Por lo tanto, al final volvemos a verlo, volvemos a darnos cuenta que al final no es lo que pasa en sí, sino cómo lo interpretamos y cómo nos afecta. Pero claro, para luego saber por qué y para qué lo estamos interpretando así y por qué y para qué nos afecta así, tendremos que dar un pasito más. Y ese pasito más nos lleva a entender un mínimo de cómo funciona el propio ser humano. Porque otra de las cosas que me encuentro es que mucha gente cuando entra en el supuesto plano o mundo más espiritual, es como que rechazamos el plano físico, ¿no? Y rechazamos lo terrenal. Vuelve a ser una incoherencia porque volvemos a estar intentando separar cosas. Y el objetivo del proceso que está viviendo la humanidad es coger conciencia de esa unión, de que somos parte de ese todo, de que existen más seres en más planos, en más dimensiones, en más planetas, y de que todos somos parte de lo mismo. Por lo tanto, vamos a la unión siempre. ¿Ok? Antes de irnos al funcionamiento del ser humano, vamos a fijarnos un momentito en la teoría del funcionamiento del ser energético, del ser todo. Como hablábamos, ese ser todo, hay un momento dado que se autoexperimenta y al mismo tiempo, siendo una unidad, está siendo al mismo tiempo ese femenino y ese masculino, esa sabiduría y ese amor. Por lo tanto, eso le permite autoexpandirse y autoconocerse, lo que implica seguir expandiéndose, porque al conocernos crecemos. Todos los que tenemos cierta edad, ¿vale? Habremos vivido momentos en los que a veces decimos o recordamos alguna situación de nuestro pasado, de nuestra juventud, de nuestra infancia, y nos sale la frase aquella de, hostia, si en aquel momento supiera lo que sé ahora, hubiera funcionado de una manera distinta, hubiera hecho otra cosa distinta. Por supuesto, pero eso nos ha hecho entender que a veces hemos tenido que vivir según qué experiencias para aprender, para hacer ese cambio. Bien, pues ahora estamos delante de la oportunidad que nos hablaban los aztecas, los incas, todas aquellas, todas aquellas tribus y civilizaciones antiguas que estaban en esa conexión, esa sabiduría, que nos decían el momento del salto cuántico. El salto cuántico es este, es el entender que podemos empezar a hacer nuestros propios aprendizajes sin la necesidad ya de tener que pasarlo a un nivel físico.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo a un nivel energético entiendo uno de mis limitaciones, uno de mis bloqueos, uno de mis miedos, lo que sea, y lo transformo a ese nivel energético, ya no me va a hacer falta tener que pasar por una situación traumática física para poder aprenderlo, porque ya lo habremos aprendido, lo habremos transformado. ¿Vale? Entonces, tenemos que ese ser todo lo forma todo, que ese ser todo funciona de una manera determinada, que es a través de la sabiduría y el amor. Por lo tanto, la creación y la propia expansión. Y se nos dijo, una de las frases de Jesús, es que estamos creados a imagen y semejanza del Creador. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que al igual que ese ser todo que está formado de su parte energética, de su parte, yo le llamo energía sutil, la ciencia le llama campo cuántico, o los mundos atómicos, etcétera, y de su dimensión exterior, que sería la dimensión física, nosotros estamos creados de esa conciencia, sabiduría, amor, lo que se llama a veces ese alma, ¿no? Estamos creados de nuestra parte de energía sutil y estamos creados de nuestra parte de energía física, lo que sería nuestro propio cuerpo. Llegando ya a la conclusión, claro, si entendemos que como ser humano no solo soy un ser humano, sino que soy un ser de energía, experimentando una experiencia de una vida humana dentro de un vehículo físico que mientras esté en este plano va a ser mi propio vehículo, ¿ok? Allí ya damos otro pasito más. Vamos a coger más conciencia del cuidado de nuestro propio cuerpo, que es nuestro vehículo. Pero también vamos a coger conciencia de nuestra propia energía sutil. ¿Y cuál es nuestra energía sutil? Nuestra propia energía sutil son las emociones, los pensamientos y la unión de ambos que crean el sentimiento. Bien, pues resulta que las capacidades del ser básicas son las mismas que las capacidades del ser todo. Tenemos la capacidad de crear, crear, co-crear, atraer, generar, como lo queráis llamar o entender cada uno. Pero al final resonamos. La energía que hay en nosotros resuena con la energía del campo cuántico, con la energía de las dimensiones sutiles, como lo queráis entender, y eso es lo que genera que llegue a nosotros las situaciones o las personas determinadas y adecuadas para que podamos vivir las experiencias que nos tocan vivir. Así de fácil y sencillo. Si esto se entiende y se coge conciencia, da un cambio interior que es un salto brutal, os podría decir. Rápidamente, pero muy rápidamente, probarlo, porque no os creáis porque alguien lo diga, sino se trata de que se ponga en práctica, pero rápidamente uno se da cuenta que sí, que no solo su vida, sino su mundo parece que empieza a cambiar. Y no siempre es que las cosas cambien del exterior, ¿eh? No se trata de que lo físico sea siempre lo que tenga que cambiar. Muchas veces la situación va a ser la misma, pero como yo ya la estoy entendiendo y la estoy viviendo de otra manera, ya no estoy viviendo la misma experiencia que estaba viviendo antes. Estoy viviendo una experiencia diferente. ¿Hasta aquí más o menos medio entiende? Sí, hay que tener mucho cuidado de donde ponemos el punto de atención y el enfoque. Por lo mismo que está Exacto. diciendo Moisés, porque si Es, prestamos atención a las penas nada más y a nada más que pueden producir más pena, tenemos que hacer clic y saber dónde tenemos que enfocar. Muy importante. exactamente. Pero yo le doy una vuelta de tuerca más, como siempre me gusta hacer. Yo enseño que mientras siga habiendo esa parte
la que nos dicen de oscuridad, ¿no? ¿Por qué generamos esa oscuridad? ¿Por qué generamos la rabia? ¿Por qué generamos el rencor? ¿Por qué generamos el odio? Muchas veces es porque no estamos siendo conscientes de la parte que os estaba diciendo, de que al final no es lo mismo que yo haga algo porque sienta hacerlo, a que lo haga porque me esté obligando a hacerlo. Entonces, una parte muy importante, como nos dice nuestra amiga y compañera Ana, es saber cómo focalizar, ¿vale? Porque en esto meteremos su importancia. Hay mucha gente que cuando habla no acaba de ser consciente a lo mejor ni de las palabras, pero al final se está machacando mucho a la mente. La mente es negativa, la mente eso es un órgano más, igual que el corazón. Y es una herramienta muy poderosa, realmente es nuestra herramienta de conexión, ¿vale? Pero sí que hasta ahora hemos funcionado como nos han enseñado y entonces nuestra mente está acostumbrada a siempre ver lo negativo, a siempre darle más importancia a lo que no tenemos que a lo que tenemos, a siempre buscar la queja en lugar del agradecimiento, a siempre buscar lo que me falta en lugar de lo que ya tengo. En definitiva, se nos ha enseñado a vivir en el sufrimiento. Por eso es tan importante conectar también con la sabiduría. La mente, como órgano humano, es el órgano que nos ayuda a pensar, a tener un raciocinio, a dar ese punto de coger conciencia de nosotros mismos, del resto de seres y del todo. Por lo tanto, como se dice, a nivel evolutivo, podríamos decir, somos la especie que estamos más cerca de esa conciencia del todo. No porque seamos más o menos, ¿eh? No nos confundamos, porque al final, desde mi información, es un proceso. O sea, si veis, incluso a nivel físico, el ser humano pasa por muchos de los procesos de los animales, ¿no? O sea que como seres energéticos, como alma, igual que nos dicen en el budismo, pasamos por muchas fases, ¿eh? Y muchos hemos experimentado etapas de vidas de animales, de minerales, de vegetales, ¿vale? Pero ahora estamos en la fase del ser humano y como seres humanos tenemos el privilegio y la posibilidad de en este momento que estamos dar ese salto cuántico. Ese salto cuántico es dar ese paso más, es ese entenderme a mí mismo primero para luego entender a los demás. Jesús nos dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y dijo amarás, no ama. El ama lo redujo a alguien porque les interesó. Pero en el ama parece que ya te sea la obligación, no, tienes que hacer esto. Y él no nos decía eso, él nos decía amarás. Amarás, ¿qué quiere decir? Que al final, como él entendía que todo es a un nivel energético y que todo es lo mismo, tú vas a tratar a los demás como te estás tratando a tú mismo, aunque no seas consciente de ello. Hay gente que dice, no, no, yo me trato muy bien o muy mal, pero a los demás bien. No, no te confundas. Al final, esa energía está ahí y se trata de coger conciencia de eso. Cuando hacemos algo, no es lo que hacemos, sino la energía que hay detrás. ¿Qué intención hay? ¿Para qué estoy haciendo aquello? ¿Por qué lo estoy haciendo? Con esto a qué voy, que como decía Ana, por supuesto, vamos a entendernos, vamos a coger conciencia qué hay ahí, qué pensamientos hay en mí, qué creencias, porque acordaros que el plano físico es el reflejo del plano energético. Otra de las leyes energéticas nos dice, lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba. A nivel religioso de, el cielo, la tierra, el infierno. No, señores, a nivel energético nos hablan que si yo hago un cambio en la dimensión energética anterior o superior, como queramos entenderlo, a la física, al mismo tiempo estoy haciendo el cambio en la dimensión siguiente. Por lo tanto, si yo hago un cambio energético en mis creencias, en mis pensamientos, el cambio se está generando también en el plano físico. ¿Vale? Para no liarnos mucho y acabar con la explicación básica, ¿cómo creamos? Resulta que como seres humanos
somos los intermediarios. Por eso os decía antes de que no, los animales, hay animales que en cosas nos darían mil patadas, ¿no? Como los perros en el amor incondicional, como los gatos en la intuición, como muchos animales, ¿vale? Pero en el proceso del ser humano, al tener esa conciencia de nosotros mismos y del todo, nos permite avanzar a ser esa pieza de conexión, esa antena que decía una amiga, me decía una vez, receptora y emisora al mismo tiempo de las dimensiones sutiles y la dimensión física. Es lo que antiguamente se decía traer el cielo a la tierra. No hablamos de ese cielo mítico de las religiones, se trata de esa energía, se trata de esa conciencia, se trata de ese amor, se trata de esa forma de funcionar. En los planos energéticos no hay las guerras, no hay el intento de superar al otro, no hay. ¿Por qué? Porque está esa conciencia de la unión. ¿Vale? Por lo tanto, como seres humanos, tenemos esa conexión con el resto de planos de energía sutiles. Y cuando hablo de planos de energía sutiles, no pensemos que hablamos de otros sitios, de otras dimensiones. Está todo unido, son vibraciones. Y al mismo tiempo están dentro de todos nosotros y de todo lo existente. ¿Vale? Resulta que al ser esa antena, estamos recibiendo a través de nuestro canal energético central. Esto se explica en el Reiki, en otras terapias, ¿no? Que tenemos nuestro canal central. Desde arriba, el chakra corona, estamos conectando con el resto de las dimensiones. Ya no hablo ni del universo, porque nos quedaríamos en el plano físico. El resto de las conexiones, ¿vale? Por lo tanto, como os decía, cuidado, el órgano de la mente, y la pituitaria, la hipófisis, la glándula pineal, ¿vale? Son partes físicas de esa mente, pero que sí, son los órganos que nos están ayudando a esa conexión. ¿Bien? Y luego desde nuestro chakra base, que está en la base de la columna, estamos conectando con la Tierra. Pero cuando hablamos de la Tierra, hablamos del plano físico realmente. ¿Sí? Por lo tanto, nos entra energía desde arriba y nos sube energía desde abajo. La semana pasada, la otra, hicimos una meditación, que al final no lo tenía en mente, pero mira, ya hablando de esto, todo coincide. Y hicimos una meditación para hacer esa conexión tierra-cielo, cielo-tierra. Se trata de eso, de abrirnos conscientemente a ser lo que somos, esos intermediarios de la energía. Bien, hasta aquí todo está muy bien, todo es muy bonito. Seamos o no conscientes, creamos o no en ello. Con esto no quiero imponer mi punto de vista a nadie, por supuesto, pero la información que yo tengo es que seamos conscientes o no, eso está así, eso funciona así. Eso no lo hemos creado nosotros, eso está creado por el ser todo. Es las reglas del juego, podríamos llamarle, ¿no? En este caso, esa energía pasa por dos de nuestros grandes filtros, porque se ha hablado mucho del corazón y se habla mucho de la mente, pero también se ha olvidado mucho lo que es un sistema fundamental para el ser humano, el sistema endocrino. ¿Vale? Y la mayor parte de órganos y glándulas del sistema endocrino se encuentran en nuestro tercer chakra, en el plexo solar, ¿vale? En la boca del estómago, para que me entendáis. Por eso a ese centro energético se le llama el centro del poder también, ¿vale? Pues resulta que si la energía terrenal llega de abajo hacia arriba, ¿qué nos genera? La emoción. Si la energía universal viene de arriba hacia abajo y pasa por nuestro filtro, que es la mente, ¿qué nos genera? El pensamiento. ¿Y dónde se hace la unión de la emoción con el pensamiento? En el centro. Acá, lo que nos dice en el chakra corazón. ¿Bien? Y aquí se crea el sentimiento. Y es desde el sentimiento desde donde estamos resonando. Por eso esas leyes de la atracción, del mental. Yo conozco un amigo que una vez me dijo que se tiró un año con un pensamiento de que él quería eso, y no lo consiguió. ¿Vale?
Entonces, para este amigo y para mucha más gente que me ha llegado, os comparto esta información para que luego no nos confundamos, para que luego no nos perdamos, para que luego no nos desilusionemos y nos vayamos hacia atrás. No se trata solo de que creo desde el pensamiento ni de que creo desde la emoción. Voy a crear desde esa unión. Y cuando yo he explicado esto, me acuerdo una persona que me dijo, bueno, me parece muy bien, pero el pensamiento aún a lo mejor podemos cambiarlo, pero la emoción no se puede cambiar, me decía. Y en parte podríamos decir que puede tener razón, porque al final la emoción es esa reacción que se hace a ese nivel inconsciente. ¿Sí? Lo hemos experimentado todos, ¿no? Podemos estar tranquilamente y de repente hay algo que me sube la adrenalina, que me ha entrado una rabia, un odio, ¿no? O una tristeza, o una felicidad, ¿sí? Pero claro, si entendemos que a eso vamos el conocimiento y la sabiduría, si entendemos cómo funciona el propio ser humano, nos vamos a dar cuenta que, claro, bien, esa emoción se ha generado, pero instantáneamente le estamos metiendo un pensamiento a esa emoción. Por lo tanto, como os digo, desde la unión creamos ese sentimiento, pero al mismo tiempo estamos creando, para que me entendáis a un nivel muy, muy simple, sería como una pequeña bolita de energía. Acabo de crear un decreto. Siendo inconsciente, acabo de crear una petición que ya estoy mandando y compartiendo al universo. Por lo tanto, cuando yo me estoy sintiendo, yo que sé, un desgraciado, resulta que empiezan a generarse circunstancias y a venirme situaciones en las que si no lo entiendo, todavía voy a acabar más machacado porque todavía voy a sentirme más y más y más desgraciado. Pero resulta que hay una cosa muy curiosa y muy guapa que cuando la entendemos nos da otro paso más, que somos el único ser de la Tierra que también generamos la emoción desde el mismo pensamiento. Solo con recordar una situación que para nosotros fue triste, al instante, nuestro cuerpo, nuestra mente no entiende si es real o no, pero está generando la emoción de tristeza, o la de miedo, o la de alegría, ¿sí? Por lo tanto, no es que cambiemos la emoción en sí, sino la base, el secreto, está en saber cambiar el pensamiento. Pero volvemos a la base de mi charla de hoy. El pensamiento no lo podemos cambiar obligándonos. El pensamiento se cambia desde una mayor conciencia, desde un entendimiento diferente. Para mí eso es la base del despertar, coger conocimiento, porque al coger conocimiento y al entender las cosas de una manera distinta, si yo me entiendo a mí y estoy a gusto conmigo mismo y estoy en paz conmigo, ¿cómo creéis que voy a actuar con los demás? ¿Con amor o con odio? Se va con... Moisés, cariño, Se va queda con... un minutillo. Nada, Estamos, menos de un minuto. estamos ahí, hemos llegado justo. ¿Ok? Conclusión final, creamos continuamente. Tenemos el poder de realmente cambiar nuestra vida como nos lo dijeron, pero todo depende de nosotros. Pensamientos, emociones y acciones van todas unidas. ¿Sí? Un placer. Metemos segunda parte, ha sido súper interesante. Estupendo, por supuesto. Un Me ha placer encantado. compartir con vosotras. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. A vosotras, a todos. Hasta aquí, Moisés.